Bien, estimados estudiantes, vamos a revisar en este tutorial el cuestionario del examen quimestral de matemáticas, el segundo quimestre. Bien, tenemos la primera pregunta que dice área del polígono, área del cilindro. Calcula el área del siguiente cilindro mediante la expresión área lateral igual a 2pi RH, es decir, 2pi por radio y por altura, y área de la base pi por r al cuadrado. Bien, tenemos que tener en consideración lo siguiente, que aquí tenemos un cilindro que es una figura geométrica compuesta, una figura geométrica de revolución, ¿ya? Que está conformada por dos circunferencias. Si tenemos aquí la base superior y la base inferior, tienen las mismas dimensiones, el mismo radio, y tienen la parte lateral que es el cuerpo del cilindro, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los datos, dos datos importantes, que es primero la altura, ¿sí? Altura, aquí vamos a poner h, ¿sí? H igual a 4, perdón, esta no es. La altura sería acá, altura es igual a 10, h es igual a 10, y 4 sería el radio sería 4. Bien, entonces vamos ahora a, primero, tenemos que considerar que el área total del cilindro, ¿sí? El área total del cilindro es igual a ¿quién? Al área del lateral, ¿sí? Al área lateral, vamos a poner a L, más el área de la base. Dos veces el área de la base, ¿sí? Bien, AB. AB significa área de la base. Bien, chicos. Listo. Es decir, primero tenemos que calcular el área lateral, porque ya tenemos la fórmula, y también debemos calcular el área de la base. Y lo multiplicamos por 2. Una vez multiplicado por 2, lo sumamos más el área lateral, y eso nos da como resultado el área total. Bien. Vamos a calcular el área lateral, según la fórmula que nos han dado, es igual a ¿quién? A 2 por pi y por r. Entonces pongo 2, pi, recuerda que es un número constante. R, ¿cuánto vale? 4, ¿sí? Aquí está, en la figura está. Y altura vale 10. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar los coeficientes, es decir, los números. 2, los números enteros, 2 por 4 y por 10. 2 por 4 es 8, 8 por 10, 80. Entonces, el área lateral de este cilindro es igual a 80 pi. ¿Sí? Bien, ya tengo el área lateral, ahora vamos a calcular el área de la base. El área de la base, AB, dice aquí la fórmula, es igual a pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. ¿Cuánto es r? 4. 4 entonces elevado al cuadrado. Solo estamos sustituyendo los datos de las variables. En este caso, entonces quedaría que el área lateral, el área de la base, perdón, es igual, sería igual entonces 4 por 2, 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. 16, ¿qué? 16 pi. Bien, entonces ya tenemos el área lateral y tenemos el área de la base. Ahora vamos a reemplazar eso en la fórmula donde dice área total. Vamos a hacer aquí abajo. Área total entonces sería igual a... Área total sería igual entonces al área lateral, que es 80 pi, más, ¿sí? Aquí tenemos que sumar, más 2 veces el área de la base. ¿Y por qué 2 veces, chicos? Porque recordemos que tenemos dos bases. La base superior, que es esta, y la base inferior, que es la de acá abajo. Como son idénticas, iguales, entonces calculando una y la multiplico o la sumo 2 veces o la multiplico por 2 y ya tengo el resultado. Bien, en este caso es 16 pi el área de la base. 16 pi. Eso salió. ¿Ya? Entonces ahora sí, ¿cuánto es 2 por 16? 2 por 16 es 32. Entonces tenemos que sumar 80 pi más 2 por 16, que es 32 pi. Y tenemos el área total. El área total entonces sería igual a ¿cuánto? A 80 más 32, que es 112. 112
pi. Y esa sería la respuesta, chicos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado las dos áreas que componen este cilindro. Esto es una figura compuesta. Está compuesta de un cilindro y de un cuerpo, que al girar el cilindro, la base por el mismo eje, ¿sí?, se forma el cilindro. Bien, entonces tenemos que encontrar el área de las bases y el área lateral. Sumarlas y nos da 112 pi. Esta sería la primera respuesta al primer ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Bien, chicos, seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta 2 dice: área de figuras planas. Encuentre el área del trapecio aplicando la siguiente ecuación. Tenemos área del trapecio es igual a la base mayor más base menor multiplicado este resultado, que está entre paréntesis, ¿no? Sí, aquí está, entre paréntesis, ya, multiplicado por la altura, ¿sí? Dividido todo eso para 2. Bien, vamos a primero a colocar los datos que tenemos. Tenemos base mayor igual a 14, la más grande. Base menor, que es la de arriba, igual a 6. Y la altura que está aquí, que es esta línea que une una base con la otra, y en forma perpendicular, ¿sí?, es igual a 8. Altura igual a 8. Entonces ya tenemos los datos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos datos que ya tenemos en la ecuación del área. Entonces, 14 más 6, eso en un paréntesis, sumamos primero, luego multiplicamos por 8, y por último, ese resultado lo dividimos para 2. Entonces aquí tenemos 14 más 6 es 20, 20 por 8 dividido para 2 es 160, porque 20 por 8 es 160 dividido para 2. Entonces 160 dividido para 2, el resultado me quedaría igual a 80. Entonces el área de este trapecio, ¿sí?, es de 80. No tiene unidades de medida, solo tenemos números, pero sabemos que las áreas siempre van o en metros al cuadrado, o centímetros al cuadrado, o milímetros al cuadrado. Suponiendo, puede ser así, 80 metros al cuadrado. ¿Listo? Notemos lo siguiente, que debemos tener en cuenta cuál es B mayúscula, cuál es B minúscula, es decir, cuál es la base más grande, cuál es la base más pequeña y cuál es la altura. Una vez que identifiquemos correctamente esas variables, ¿sí?, las reemplazamos en la fórmula o en la ecuación y podríamos encontrar el valor correspondiente del área de este trapecio. En este caso nos da 80. Otra cosa, siempre primero realizamos lo que está en paréntesis, luego multiplicamos y por último dividimos. ¿Ok? Nos da 80. Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bien, chicos, ahora tenemos la siguiente pregunta. El siguiente tema, tercero. Pregunta dice: tema media aritmética de datos agrupados. Nos piden completar la siguiente tabla y calcular la media aritmética. Ok, tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Completar la tabla que está ahí, que está incompleta, y calcular la media aritmética. Luego que hemos completado la tabla. Ok. ¿Qué son datos agrupados? Datos agrupados son datos que tienen demasiada amplitud, o sea, son muchos, y se los tiene que agrupar en formas de intervalos, un rango a otro, es decir, de un valor inferior a un valor superior, y se lo va agrupando en orden. ¿Sí? Aquí los tenemos agrupados ya en intervalos, que comienza de 1,40 a 1,45, después 1,45 a 1,50 y así sucesivamente. Ahora, luego nos dan las marcas de clase, luego nos dan la frecuencia absoluta y por último las marcan por la frecuencia. Entonces tenemos que completar aquí en la segunda fila y también en la cuarta fila. Entonces, ¿cómo encuentro la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo, es decir, sumando los dos valores y dividiéndolo para 2. Si yo sumo 1,45 más 1,40, me da 2,85. Lo divido para 2, me da 1,425. Bien, para calcular los siguientes datos vamos a realizar un método, ¿sí?, que es más sencillo que estar multiplicando y sumando y dividiendo cada vez. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el ancho del intervalo, que es igual al límite superior menos el límite inferior, es decir, el valor de 1,45 menos 1,40, y eso sería 0,0
5. Entonces, ese valor del ancho, que es 0,005, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Ancho del intervalo A minúscula, ¿sí?, es igual a 0,05. Bien, ese 0,05, que es el ancho del intervalo, lo vamos a sumar a cada marca de clase. Si a la primera marca de clase, que es 1,425, le sumamos 0,05, nos da como resultado 1,475. Si a ese valor le sumamos otra vez 0,05, nos da 1,525. Y si a ese valor le sumamos por última vez 0,05, que es el ancho del intervalo, nos da el valor de 1,575. Bien, hasta ahí ya hemos completado la columna de marca de clase. Vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta. Nos dan este valor de aquí, ¿sí? No nos lo dan, sino que tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor? Muy sencillo. Si nos dan el total de esa columna, yo voy a restar ese total menos cada uno de los valores que me han dado. En este caso, 42 menos 5, menos 25 y menos 2. Y restando eso nos da 10. Entonces, 10 sería el valor que falta ahí en esta fila. Ya tenemos las dos columnas completas, marca de clase y frecuencia absoluta, FI. Ahora tenemos que calcular la otra columna o completarla, ¿sí? ¿Cómo calculamos la otra columna? Lo que falta en la otra columna, es decir, en la segunda fila y en la cuarta fila. Bien, multiplicando los valores de la marca de clase con el correspondiente valor de la frecuencia absoluta, es decir, el de la primera fila con el de la primera fila, de la segunda fila con el de la segunda fila, el de la tercera fila con el de la tercera fila y el de la cuarta fila con el correspondiente de la cuarta fila. Esto quiere decir 1,425 por 2 me da 2,85. Después 1,475 por 10, ¿cuánto da eso? Bien, eso da un valor de, ¿sí?, 14,75. ¿Listo? Lo colocamos aquí. Ya. Bien, vamos a calcular el siguiente valor que falta. Es 1,575 por 5. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a usar la calculadora. ¿Sí? 1,575 por 5. Y eso nos da como resultado 7,875. 7,875. Ese es el valor que vamos a poner aquí. 7,875. Bien. Ya, ese valor lo colocamos aquí. Ya. En ese momento hemos completado la última columna, que es XI por FI, es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya, sumando estos valores hasta aquí donde está 7,875, debemos sumar y debe quedarnos 63,6. Vamos a confirmar eso, ¿sí? Con la calculadora mismo, ¿ok? Entonces tenemos 2,85 más, sumamos 14,75 más 38,125 más 7,875. Y efectivamente me da 63,6. Bien, ahora aquí en estas columnas yo tengo aquí el valor de E sumatoria. Esta es una sumatoria, ¿sí? Y este valor de la sumatoria de la frecuencia absoluta es el valor de N, es decir, el total de datos observados. 42. Bien, ahora, ¿cómo encontramos? Ya tenemos completada la columna, es decir, la tabla de frecuencia absoluta, la tabla de datos. Ahora vamos a encontrar la media aritmética. La fórmula de la media aritmética nos dice de la siguiente manera, tenemos que obtenerla. A ver, la media aritmética se la designa con X barra, ¿sí? Una barrita encima, una rayita, es igual a ¿qué? Vamos a poner la fórmula, es igual a la sumatoria, ¿sí? Es igual a la sumatoria de la multiplicación de XI por FI. ¿Ya? XI por FI, ¿sí? Es decir, la marca de clase por la frecuencia correspondiente, y eso dividido para N. ¿Ok, chicos? Bien. Bien, chicos, entonces reemplazando,
vamos a buscar esta sumatoria, que es el valor de esta columna de aquí. Esta sumatoria es 63.6 dividido para n, que es igual a 42. Entonces, con la calculadora podemos hacerlo, ¿sí? Bien, dividido para 59,91. Déjeme confirmar. 63.6 dividido para 42. Suena 1,51. 1,51 aproximadamente. Entonces, este sería el valor de la media aritmética. Y si está bien, porque ese valor debería estar aquí, por en medio, más o menos aquí, está en este intervalo. Ahí está ese valor de 1,51. Entonces, ese sería el valor de la media aritmética. Entonces, chicos, debemos tener cuidado primero en completar correctamente la tabla, saber cómo se calcula la marca de clase, ¿sí? Sacando el punto medio de cada intervalo. Luego, ¿sí? Encontramos los datos que nos faltan de la frecuencia absoluta de esta columna, restando el total menos cada uno de los datos que ya tenemos, y nos da 10. Después tenemos que seguir multiplicando lo que nos dice aquí, multiplicar xy por fi, es decir, la segunda columna por la tercera columna, cada dato no correspondiente. Entonces en este caso tengo 1,525 por, perdón, 1,475 por 10, 14,75. Y tengo también 1,575 por 5, 7,875. Luego vemos que tenemos valores en cada una de las columnas. Entonces, al final de las columnas están los valores que hemos en la sumatoria de cada columna. Entonces, la sumatoria de la frecuencia es n, y la sumatoria de xy por fi es la sumatoria que nos piden en la media aritmética. Calculamos la media aritmética dividiendo 63,6 para 42 y me da 1,51. Esa sería la media aritmética. Miren, chicos, ya me hicimos las dos preguntas, es decir, los dos ejercicios que nos piden. Completar la tabla y luego calcular la media aritmética. Listo. Bien, chicos, la última pregunta dice: tema probabilidad, regla de Laplace. Calcular la probabilidad de cada suceso si el experimento consiste en sacar una bola de una bolsa que contiene 5 bolitas rojas, 3 azules y una amarilla. Bien, a ver, chicos, vamos primero aclarando los conceptos. Primero, ¿qué es una probabilidad de Laplace? La probabilidad de Laplace nos dice que es la probabilidad, por ejemplo, de que suceda un evento o algo, ¿sí? Un experimento, S, por ejemplo, ¿sí? P de S es igual a ¿quién? Al número, ¿sí? De veces que se satisface el suceso, es decir, a S sobre el espacio muestral, es decir, pongámosle n. ¿Ya? A ver, vamos a explicar esto. El suceso, ¿qué es un suceso y qué es un espacio muestral y qué es un experimento? Bien, el espacio muestral es todo el conjunto universo, es decir, todos los valores posibles o las posibilidades que tengo de encontrar una bolita. En este caso, tengo 5 bolitas rojas, tengo 3 azules y tengo una amarilla. Si sumamos 5 más 3, 8 más 1, 9. Nuestro espacio muestral es 9. El conjunto universo o todas las posibilidades existentes, 9 posibilidades existentes. ¿Sí? 5 bolitas rojas, 3 azules y una amarilla. 5 más 3, 8 más 1, 9. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es un suceso? Un suceso es un subconjunto, o es una parte de ese espacio muestral. ¿Sí? Es decir, yo puedo sacar 5 bolitas rojas, ese es un suceso. Si yo quiero sacar una bolita amarilla, es otro suceso. Si yo quiero sacar 2 bolitas azules, es otro suceso. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, el experimento es lo que yo voy a realizar. Es decir, lo que yo voy a hacer con respecto a lo que tengo en mis manos. En este caso, tengo una funda o bolsita llena de bolitas. Y tengo que sacar esas bolitas. ¿Sí? Sacarse las bolitas. Y dice: consiste el experimento en sacar una bolita y ver si es A, azul,
o B, que no sea roja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bien, vamos viendo primero A. Entonces, suceso A, vamos definiendo el suceso A que es igual. ¿Ah? La probabilidad del suceso A, entonces es igual a ¿quién? Sí, que sea azul. Veamos cuántas posibilidades tengo de azules. Tengo 3. Entonces 3, el número satisfactorio de que salga azul sobre n, es decir, sobre el espacio muestral que es 9. Si yo divido 3 para 9, vamos a dividir 3 para 9 y nos da 0,3. 0,33. ¿Sí? Periódico. Ya. Y el segundo suceso, el otro es suceso B, significa que yo tengo que no salga, que no sea una bolita roja. Primero tengo que saber que sea bolita roja, es decir, si es una bolita roja, la probabilidad es 5 sobre 9. ¿Ya? Pero que no sea roja es todo lo contrario, es el conjunto complemento, digámoslo así. Entonces, si el experimento, o sea, el evento que salga bolitas rojas es 5, y yo tengo 9 posibilidades, restos 9 menos 5 y me da 4 sobre 9. Bien, 4 sobre 9 entonces ¿cuánto es? Según la calculadora, 4 dividido para 9 sería igual a 0,4. Periódico. 0,4444. Bien, 0,4 periódico. ¿Sí? Nótese, chicos, que las probabilidades no pueden ser mayores que 1. Está entre 0 y 1. Entonces aquí tenemos que el suceso A, que sea azul, voy a buscar cuántas bolitas azules tengo dentro de esa urna, dentro de esa bolsita. Tengo 3 bolitas azules. Hay 3 probabilidades entre 9. Por eso pongo 3 sobre 9. La otra es que no sea roja, quiere decir que es el complemento de que sí sea roja. Entonces, si el evento de que sea roja es 5, ¿sí? Entonces el complemento es lo que falta, lo que queda que no sea roja, es decir, 9 menos 5, 4. 4 sobre 9, 0,44. Bien, chicos, ese ha sido todo el examen. El cuestionario resuelto. Sí, espero que haya sido de utilidad y que salga perfectamente en su examen, saque una buena calificación. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.